Entonces se aprobó la inhabilitación por 10 años en ejercer cualquier cargo público de la fiscal Delia Espinosa, una aprobación que se ha dado con más de los 2/3 de votos de los congresistas en el Pleno del Congreso. En la mañana no se alcanzó la votación, en la tarde finalmente se ha sobrepasado ya la cifra necesaria de votos a favor de esta inhabilitación. Relator de lectura. Reconsideración. En Miraflores, y que tiene como protagonista a un conocido fiscal, el fiscal Amenábar, ahí lo tenemos en imágenes, quien ha sido acusado de haber recibido un soborno. La Dirección de Corrupción de la Policía lo ha detenido. En su poder tenía $3.000, es lo que señala la policía. Ahí vemos las imágenes. Ha sido intervenido en el baño de un centro comercial en Miraflores. Escuchemos. Listo, por favor. ¿Ya? Acá, señor. Listo. No, ahí nomás, señor. Ahí nada más. ¿Ya? Ahí nada más. El cotejo, ¿ya? El cotejo de una vez. Toma foto. ¿Ya? Usted está exhibiendo de forma voluntaria todos los bienes que están dentro de su pertenencia. ¿Ya? De forma voluntaria. Escúcheme. Señor, está hablándole la policía. ¿Ya? Está hablándole la policía, señor. ¿Ok? ¿Ya? Escuchen todo. Un momentito, calme, doctor, cálmese. Lo que vamos a hacer, no se puede de ahí, vamos a hacer el acta de incautación de sus bienes, por favor. Acá. Ubíquese, por favor. Estamos en diligencia, tiene que usted obedecer, ¿ya? Todas sus pertenencias. Se están mojando los billetes, ¿no? Todas sus pertenencias. Se están mojando. Todas sus pertenencias. Los guantes. ¿Desde la pizzería o no sé? Los guantes que estoy, este collazos. Todas sus pertenencias. Acá está la... Por favor, exhiba todas sus pertenencias. Sus documentos. Bueno, como pueden ver, esta intervención ha sido hace algunos instantes. Es un conocido fiscal, Henry Amenábar, junto a otros fiscales, ha participado de investigaciones relacionadas con el caso Odebrecht en el Perú. Es información en desarrollo, repetimos, cuando recibía una supuesta coima, soborno de $3.000. Son imágenes que hemos recopilado hace algunos instantes. Ahí está él siendo registrado, porque estos billetes, cuando se coordina justamente ese tipo de intervenciones, le ponen cierta sustancia, material. Positivo con luz verde. Ya. ¿Puede apagar la luz por un segundo para que sea más... ¿Puede apagar la luz un segundo? Bueno, para quienes recuerdan, el fiscal Amenábar había sido señalado ya en el 2019 en relación a la diligencia realizada en la casa del fallecido expresidente Alan García, en el marco de esta orden de detención preliminar del caso Odebrecht. Justamente su actuación fue cuestionada durante esta intervención. Incluso fue pasible de una investigación de control interno del Ministerio Público debido a su rol como fiscal. Era parte del equipo de fiscales a cargo de casos importantes de alto perfil. Justamente en ese contexto se cuestionó su intervención. Ha sido detenido entonces, o intervenido, para ser precisa, según señala la policía, en flagrancia. Según la información policial, iba a recibir $20.000. Por favor, entiendo todo. Vamos. Ya, señor, quiero que se identifíquese, por favor. Está bien, Henry Amenábar. ¿Cómo? Henry Amenábar. ¿Su número de DNI? 94839. ¿Cuál es el motivo por el cual usted se encuentra en estas instalaciones? Por favor. Tiene inscrito al Falabella. Ya, en este acto se le va a solicitar de manera voluntaria que exhiba todas las pertenencias, ya, por favor, que exhiba todas sus pertenencias de forma voluntaria para poder realizar el registro personal.
Bueno, estamos viendo nuevamente esas imágenes donde se realiza ya esta intervención, el registro personal al fiscal Henry Amenábar Almonte, de 52 años, quien, repetimos, según información policial, habría solicitado dinero para favorecer a un investigado por tenencia de drogas en Miraflores. Ha sido detenido dentro de un centro comercial de Miraflores. Señor, está hablándole la policía, ¿ya? Está hablándole la policía, señor. ¿Ok? ¿Ya? Un momentito, calme, doctor, cálmese. Lo que vamos a hacer, no se mueva de ahí, vamos a hacer el acta de incautación de sus bienes. Bueno, se ha organizado este operativo junto al presunto ciudadano extorsionado para que coordinara justamente con el representante, con este representante del Ministerio Público, el fiscal Amenábar, la entrega de una parte del dinero. El total eran $20.000. Fiscal adjunto de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores, en Surquillo, San Borja, ha sido detenido con $3.000. Fue una situación lamentable que no debió haber ocurrido. Las medidas disciplinarias internas se tomarán en los canales correspondientes. Lo que corresponde ahora, ante el error detectado o a ese error involuntario, quiero llamar, es la medida de corrección. Se tomó cartas en el asunto apenas sucedió el hecho. Eso es lo importante dentro de lo malo que se dio. Ahora, lo que importa es resguardar las fronteras como corresponde en el marco del estado de emergencia que se ha declarado, porque acá, si uno declara un estado de emergencia es para que se cumpla cabalidad. Y no se puede permitir ningún tipo de error. La Comisión Binacional entre Perú y Chile, que está liderada por Cancillería y los organismos de cada uno de los países, está viendo la mejor manera como, en casos muy concretos, muy puntuales, se tiene que establecer algunas medidas en base al derecho internacional humanitario. Pero la regla general es que cualquier persona que no tenga documentos en regla no son bienvenidos a nuestro país. Muchas gracias. Mostrar, Gunter, ahora si es que tenemos el tiempo todavía, el documento de Margot Palacios. Son 31 páginas, las dos primeras son las importantes. Propone vía un proyecto de ley una amnistía. Cuando le decía al congresista Ceballos una nueva amnistía, es que ya hay otro proyecto de ley del señor Guido Bellido que proponía el mismo. Si tenemos el documento en pantalla, me avisa producción para poderlo comentar. Es este proyecto de ley, lo tenemos en pantalla para poderlo leer. Muy bien, está allí el proyecto de ley. Entonces, ¿qué es lo que plantea? Ley que concede amnistía a José Pedro Castillo Terrones, injustamente sentenciado por el presunto delito de conspiración para la rebelión y demás imputaciones asociadas a los sucesos del 7 de diciembre del 2022. Si el director nos ayuda con el sello, está presentado el día 2 de diciembre, hoy mismo, al mediodía, después del mediodía, 12:54. Y el punto 2 es claro, ¿no? La amnistía. Artículo 2. Se concede amnistía total a favor de Pedro Castillo Terrones, sentenciado por el delito de conspiración para una rebelión y otros tipos penales conexos derivados en la participación del 7 de diciembre del 2022. Esta amnistía comprende la extinción de la acción penal, de la pena y de cualquier antecedente o efecto jurídico asociado a dicho proceso. ¿Y quiénes firman? Es importante. Bueno, firman los señores Wilson Quispe, conocido amigo del señor Pedro Castillo, Germán Tacuri, Víctor Cutipa, presidente de la Comisión de Energía y Minas, Margot Palacios, autora del proyecto de ley, Elías Varas, el señor Roberto Sánchez, claro, lo quiso llevar también a ser candidato. Bueno, esas son las 6 firmas que tiene hasta este momento esta iniciativa y proyecto de ley para una amnistía a Pedro Castillo. Muy bien, dato final para terminar, bueno, la entrevista. Muchas gracias por venir, por atender el llamado. Creo que había la obligación de dar una explicación a los medios de comunicación. Creo que quienes queremos aspirar a un cargo público, quienes somos personajes públicos, pues tenemos una obligación de dar cuenta no solo de nuestros actos, sino de los acontecimientos pues importantes que nos rodean. Como es de público ya conocimiento, el día de ayer, verificando, inspeccionando, recorriendo uno de los proyectos de mi negocio personal,
se produjo un incidente cuando yo estaba abandonando la propiedad por el extremo sur a verificar unas obras que están ahí cerca de desagüe que viene ejecutando la municipalidad. La salida, al momento de intentar salir, fue interrumpido por una moto lineal con dos pasajeros, un conductor y una persona en la parte posterior, armada. Yo hace 25 años tengo licencia para portar armas, como toda mi vida he trabajado viajando de noche y en el interior y en diversos lugares, siempre porto mi arma. Cuando vi que estaban armados, bueno, yo desenfundé también mi arma y hemos tenido un intercambio de disparos. Habrán sido 8 disparos por lado. Bueno, y eso es el incidente en buena cuenta, ¿no? No he tenido mayores lesiones, salvo el carro que tiene 4 impactos de bala, 3 en el parabrisas, 1 en donde confluye el capó con el parabrisas. De ahí han podido extraer una de las balas, con lo que presumo podrán hacer criminalística su trabajo. La policía ha podido recuperar los casquillos que yo percuté. Bueno, y ahora hay que primero esperar que la policía pues trabaje, ¿no? Y agradecer ayer a la policía, al jefe de la región policial, al coronel Ramos de la Dipincri, al comandante general Sanabria que se acercó. Han actuado muy diligentemente, ¿no? Este es un problema pues que aflige a todos los peruanos, ¿no? Nosotros en el pasado, en otras obras, hemos tenido problemas también, no de esta magnitud, pero hemos tenido también problemas. No quisiera especular con si es que esto tiene un carácter político o no, por eso instruí de que no exista nada de publicidad política en este momento. No quiero que se mezcle una cosa con otra. Todos somos víctimas de la inseguridad ciudadana. Este es un problema que nos atañe a todos. Y yo creo que también atañe a todos ser parte de la solución, es decir, no podemos ser solo víctimas de esto, ¿no? Tenemos que actuar, tenemos que defendernos, no podemos normalizar una situación que tiene arrinconada a las familias, a los peruanos, sobre todo a los que menos tienen, porque esto que me ha pasado a mí le pasa todos los días a miles, si no cientos de miles, pues, de pequeños emprendedores, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que tengo que decir. Nuevamente reiterar mi agradecimiento por la diligencia de la policía, la cordialidad del general Sanabria y todos los oficiales y suboficiales que estuvieron ayer en la diligencia. ¿Había recibido amenazas previas? Eso como primera pregunta. Y segunda, además de ser empresario también es precandidato presidencial. ¿Va a solicitar algún tipo de, o solicitaría algún tipo de resguardo para los candidatos ahora que ya se inicia la campaña presidencial? No voy a solicitar nada que no esté previsto en la normativa, ¿no? Cada microempresario necesitaría pues un custodio, ¿no? No alcanzarían los efectivos para eso. Bueno, hay un cronograma, me parece que es hacia el 23 que el Seguridad del Estado les va o nos va a brindar seguridad, pero yo no, digamos, quienes podamos defendernos, tenemos que ejercer, es un derecho la defensa personal, ¿no? Entonces, quienes
podamos organizarnos y defendernos. Yo no voy a pedir nada excepcional, nada distinto. En fin, espero que las pruebas balísticas pues se puedan realizar prontamente y me devuelvan mi arma. Eso es lo único que pediría. Vamos a hacerlo por orden. ¿Cuántos disparos llegó a realizar usted con su arma? Y si es que ya hizo la denuncia en la policía, porque no hemos logrado conseguir la denuncia. Y como digo, si te podría dar el detalle, los dos motorizados llegan y qué es lo que sucede. Pero por favor, ¿cuántos disparos ha sido? Me parece que han sido 8, 8, sí, porque yo abastecí el arma antes de salir. Yo salí muy temprano, como 5:45 de la mañana, de Lima a Cañete, y hacía pocos días había estado en el polígono de tiros, entonces no tenía muchas balas, y me parece que fueron 7 u 8 las que estaban abastecidas, y disparé todas, ¿no? ¿Y las personas le dispararon? No sé. Bueno, el carro tiene 4 impactos, no sé si fueron más, no. Okay. Pero estos 3 disparos que están en la luna. Hay 3 y uno que estaba en el limpiaparabrisas. ¿Podría usted asegurar si son o no son de su arma? No, yo he disparado de fuera del carro. ¿Usted disparó fuera del carro? Sí, por el marco de la ventana del piloto. ¿A usted se bajó? Sí. Solo para estamos en vivo para Radio Nacional, por favor. Quisiéramos saber qué medidas va a tomar tomando en cuenta que ha recibido este ataque con su familia, si va a seguir en la carrera electoral, si va a cambiar algo en sus actividades diarias luego de esto, porque las investigaciones van a tener un tiempo, ¿no?, que va a durar todavía. Bueno, hay que tomar algunas medidas, ¿no? Pero este es el país en el que vivimos hoy, ¿no? Y no solamente nosotros, sino la gran mayoría de peruanos. Hay que tomar las precauciones y las medidas que estén a nuestro alcance y tener, ser más precavidos, no repetir la misma ruta. Yo hago esa misma rutina consistentemente. Tomar evidentemente algunas medidas de seguridad, pero todo sigue para adelante, ¿no? Siguiente pregunta. Por favor, ¿qué mensaje tras este ataque sufrido ayer, por favor, principalmente a las autoridades que están encargadas de la seguridad de los precandidatos y candidatos presidenciales en el marco de esta campaña electoral? Bueno, a mí me ha dado ayer al menos la impresión que la policía ha actuado con mucha diligencia. Trabajan pues en un entorno también limitados en recursos, limitados en la capacidad de tener los softwares de primera línea, limitados en su capacidad de intervenir teléfonos, limitados en su capacidad de realizar allanamientos. Es decir, ha habido un debilitamiento en el sistema normativo que ata un poco de manos a la policía para poder atender la violencia y la criminalidad, ¿no? Entonces, yo creo que la policía hace un gran esfuerzo, lo mejor que puede, diría, pero también está limitada por un marco legal, por falta de presupuesto, y bueno, y espero, que esto ayude a poner atención y un foco en que esos cambios se tienen que hacer, ¿no? Estamos en vivo para RPP, por favor, señor Belaúnde. ¿A qué le atribuye usted? Eso sería... ¿Las políticas, la inseguridad? Eso lo tendrá que determinar la policía, ¿no? Yo no pensaría que tiene ninguna vinculación con la política. Creo que es un tema de inseguridad ciudadana como el que padecen miles de peruanos todos los días. En el comunicado de Libertad Popular precisamente han indicado que seguirán enfrentándose a las mafias. ¿A cuáles esas mafias se refieren y cómo se han enfrentado? Más o menos, ¿cree que esto es una respuesta a ellos? Y nos podría profundizar un poco. Y por otro lado, otra pregunta es, si es con respecto a lo que ha ocurrido ayer, ¿va a seguir usted usando su arma de fuego durante la campaña electoral? Gracias. Bueno, yo estoy todo el día en las diligencias, no he visto ni leído el comunicado. Como comprenderás, ha sido un día intenso, ¿no? Yo tengo 2 armas de fuego, ¿no? La que usé el día de ayer, que es una Glock, que se la han llevado a criminalística, van a tener que hacer las pruebas, y después tengo otra arma que es la que estoy usando ahora. Señor Belaúnde, no respondió a la pregunta. He hecho una manifestación y me han citado para el día 5
hacer una... Denuncia policial. Bueno, no sé si será denuncia, porque contra quién sería la denuncia, ¿no? Pero disculpe. Venía recibiendo amenazas. no es que no quiero interferir con eso. Si ya se los he dado a la policía, se los va a dar a la fiscal. No, porque no quiero que la policía haga su trabajo. ¿Venía recibiendo amenazas, señor Belaúnde? No. ¿De ningún tipo? ¿Va a pedir garantías? ¿Va a pedir garantías? Pero ¿qué garantía? Que si cada peruano que está sometido a estos problemas de inseguridad ciudadana va a pedir garantías, eso es, ¿qué resuelve eso? Algunos líderes políticos han señalado si tiene algún vínculo con el tema del tráfico de terrenos, porque este espacio que usted ha comprado el año pasado, de repente podría estar vinculado, Cerro Azul es una zona que puede estar... Muy bien, tenemos una gran relación ahí, la municipalidad trabaja diligentemente, no conozco los acontecimientos del entorno, ¿no? Pero no descartaría usted que puede estar ligado a este tipo. Sí, podría ser un intento de robo y... Podría ser, no quiero especular. No quiero especular, no. Algunos líderes políticos han señalado en un comunicado, ayer y han señalado que esto podría ser un ataque directo a la democracia. ¿Lo cree así usted? Y bueno, el nivel, cómo se ha desbordado la inseguridad ciudadana en el Perú ya es un ataque a la democracia, ¿no? ¿Usted medicina legal? Sí. ¿Cómo? No tengo esquirlas de bala, tengo por los vidrios y después me han hecho las pruebas pues de rigor, ¿no? Absorción atómica. O sea, si usted sale a disparar, las esquirlas fueron de los disparos. No, es cuando yo he regresado al carro. Sí, y eso ya se lo he explicado a la policía, es contra el asiento del piloto que estaba lleno de vidrios. O sea, yo me he permanecido agachado un buen rato porque yo, al final no sabes, venía otra moto, no sabía si era la misma moto, si estaban volviendo, si ya se habían ido. Entonces yo, ha sido un momento confuso, tenso, pero no, eso ha sido ya después cuando he regresado a la casa en un sitio protegido, que le he mandado una foto a mi abogado, pero yo no he publicado ninguna foto, ni he autorizado que se publique ninguna foto, ¿no? ¿Es cierto que tiene las manos blindadas? No. Señor Belaúnde, una pregunta. Habló de problemas en el pasado con obras. ¿Podría detallar ese problema? No, bueno, extorsiones, pero no a mí, ¿no? En algún momento con un maestro de obras sí hemos tenido un incidente con un contratista el año pasado. Pero por obras de su compañía... Con un proyecto en mi compañía, no de corporación, de otra inmobiliaria. ¿De Primax? Sí. Tampoco descarta que este ataque esté vinculado en todo caso a esos negocios. Pero ese sí hubo un homicidio, ¿no? ¿Y eso fue hace un año más o menos? Hace un poco más de un año, sí. ¿Pero fue en Cañete también, en Cerro Azul? No en Cerro Azul. ¿En el proyecto de Tumbes? En otro proyecto. No voy a dar detalles, pero hemos tenido como tienen todos los negocios problemas de seguridad. ¿Ha sido solo un homicidio previo? Sí. ¿O han habido más? No. Finalmente tiene con el tema de Sudán, tal vez alguna persona dijo que usted se arrepintió. No. Señor Belaúnde, disculpe, ha señalado que no recibió amenazas, pero ¿tiene alguna idea de por qué este ataque contra usted ayer? No, yo creo que eso ya la policía nos puede ayudar, de repente hace un intento de robo, simplemente, yo creo que no tiene ya mucho sentido hacer conjeturas, ¿no? Hay que... ¿Le llegan a decir algo a estos delincuentes como No. que sea un robo? ¿No le dicen Nada. alguna palabra? No, porque yo ni bien me percaté que estaba armado, yo saqué a mi arma, ¿no? ¿Ellos llegan a ingresar al terreno? No, están atravesados en la salida. Caballero, una Sí. ¿qué responder a las voces que dicen que pueden utilizar políticamente este lamentable? Bueno, justamente por eso yo quise, no autoricé a que difundan ninguna foto, no he querido, he ordenado sacar todo el material político. Yo creo que hay que dejar que las autoridades, la gente, los profesionales en este tema actúen. Y la verdad de las cosas es que la inseguridad ciudadana pues está desbordada en el Perú y afecta a todos los peruanos, sobre todo a los pequeños negocios,
Entonces es un flagelo con el que tenemos que convivir, pero al que no tenemos que renunciar a combatir, ¿no? No podemos resignarnos a vivir así. Pero que difunde la fotografía. no sé, de no prensa sé. del precandidato presidencial, el señor Belaunde, que ha descartado... Los miembros del sistema electoral no se visten de policía, no se visten de soldados. Pero sí vestirán chalecos antibalas. Estamos en ese proceso de evaluación y adquisición de los chalecos antibalas porque no podemos escatimar en las medidas de seguridad para nuestro personal. Medidas extremas para tiempos violentos. El asesinato de un precandidato a diputado en Piura y el atentado al precandidato a la presidencia Rafael Belaunde son un llamado de alerta. Son campanazos que nos avisan que probablemente el entorno en que se van a desarrollar estas elecciones no van a ser muy seguras. Por eso, desde el Jurado Nacional de Elecciones se pide al Ejecutivo adelantar las medidas de protección que habían sido previstas recién para el 23 de diciembre, una vez se oficialicen las candidaturas. Nosotros estamos haciendo un llamado para que ya los protocolos se activen desde este momento, porque ya sabemos la lista o los nombres de virtuales candidatos, sobre todo los candidatos de planchas presidenciales. Desde el Congreso se condenan los atentados, pero sobre todo se pide mayores acciones de inteligencia. Es intolerable que al inicio o todavía en las previas de la campaña electoral se cometan este tipo de actos que son completamente repudiables y que deben ser parados en seco. Vamos a exhortar también que la DINI, la Dirección Nacional de Inteligencia, y la DINI trabajen más fuertemente, ¿no?, con las políticas que ha implementado el señor presidente José Gerí. Los candidatos ya no hay garantía para que puedan salir a hacer campaña y esto perjudica una elección. El Jurado Nacional de Elecciones informó que ya cuentan con 23 comités multisectoriales para identificar riesgos electorales en distintas regiones del país, con el fin de reforzar la vigilancia. Bueno, ¿usted qué opina? ¿Es necesario que se tomen mayores medidas de las que vimos, por ejemplo, durante el 2021? Ciertamente, la situación de inseguridad en el Perú está haciendo crisis. Y por cierto, eso exige de que el Estado deba redoblar sus esfuerzos para proveer seguridad finalmente a los asociados, a sus ciudadanos, y en este caso principalmente a quienes ejercen una representación política. Porque si bien es cierto de que en el caso, por ejemplo, del señor Rafael Belaunde, él, digamos, es empresario y aparentemente, digamos, este acto delictivo estaría más bien circunscrito a una situación, digamos, de ese orden, más privado que público, ¿no es cierto? No se puede tampoco disociar de su calidad de político y de precandidato a la presidencia de la República. ¿Y qué debería incluir este protocolo que pide el señor Burneo adelantar? ¿Qué ajustes debería tener? ¿Qué elementos debería priorizarse? Mire, la institución por excelencia que tiene que prestar esa seguridad es la Policía Nacional. Pero mucho me temo que con el nivel de efectivos que tiene y sobre todo con la gran demanda de seguridad que existe en diferentes órdenes, porque hagamos una disquisición. Informalidad, policía; mesa redonda, policía; problemas de tránsito, policía; frontera, policía; juegos bolivarianos, policía; y la policía no es infinita. Por el contrario, nosotros tenemos un déficit muy importante de efectivos y también de tecnología. Entonces, en estas circunstancias yo creo que tiene que existir algún tipo de medidas innovadoras que cooperen con la policía. Por ejemplo, a mí se me ocurre que en esta primera etapa, cuando menos los candidatos a la presidencia, que pronto van a ser definidos, debieran contar con protección, pero de repente privada, solventada por el Estado, ¿no? Una protección, digamos, no muy fuerte, suficiente, porque la experiencia nos dice que se trata, por ejemplo, de atentados políticos. Estos comúnmente se realizan contra aquellos candidatos que se vislumbran ya como una amenaza a alguien o para alguien, ¿no? No estamos todavía en esa circunstancia, entonces 39, 38 candidatos va a ser imposible que la policía pueda prestarles seguridad. Entonces pienso yo
que tal vez podríamos recurrir ya un poco a la empresa privada para que pueda, digamos, prestar, digamos, un servicio de seguridad básico a estos candidatos y tal vez el Estado es el que tenga que solventar esos gastos. ¿Y por qué el Estado? Si ellos reciben financiamiento precisamente del Estado para diversas actividades, ¿y qué podrían usar tal vez esos recursos para hacerlo? ¿Por qué tendría que destinarse un presupuesto adicional? Tiene razón, pero no olvidemos de que las organizaciones políticas que reciben, digamos, este financiamiento son muy pocas frente al universo de candidatos. Entonces, tiene usted razón, digamos, podría permitirse tal vez a aquellas organizaciones políticas que ya cuentan con financiamiento disponer de esos fondos para que den protección a sus candidatos. Y aquellos que no tienen esos fondos, que en ese caso yo creo que el Estado debía solventarles de tal manera que incluso les permita a ellos reclutar gente que sean de su confianza, ¿no? Y en marco de ello, ¿cuántos, no sé si usted tiene esta información, agentes de la policía se designan precisamente para esta función, contabilizando que son 39 partidos y creyendo tal vez que los 39 van a tener un representante presidencial? Bueno, sí, comúnmente una cápsula de seguridad está conformada entre 8 y 12 elementos de seguridad. Pero no olvidemos que también ellos representan, digamos, turnos, descansos, una protección las 24 horas. En muchos casos, si ya, digamos, este candidato se constituye, por decirlo, en alguna amenaza para algún grupo delincuencial o para alguien que está, digamos, al margen de la ley, incluso esto podría extenderse incluso a sus familiares. Entonces es una cosa flexible, pero una cápsula en suma de seguridad contempla la participación de 8 a 12 elementos de la Policía Nacional, que multiplicados por esto es una cifra muy importante de gente, ¿no? Ahora, es importante y imprescindible, diría yo, que una segunda etapa, que es la fórmula que estoy planteando, si el Estado, digamos, dé protección a los candidatos que tienen mayor relieve en el curso del proceso electoral, porque estas cápsulas de seguridad no es que actúan tampoco de una forma autónoma, tienen que estar conectados a los sistemas de la policía. Entonces, de hecho, la institución tiene una amplia experiencia en eso, porque, reitero, esta cápsula tiene que estar en permanente coordinación con las unidades de radiopatrulla, con las unidades que visita, entonces forma parte de un sistema de protección. Y en marco de esta situación, decíamos que también se ha pedido o se ha anunciado por parte del señor Burneo que se pueda comprar chalecos antibales. ¿Esto también debería proveérsele a los candidatos por parte del Estado? ¿Usted considera que debería ser parte de la seguridad privada que ellos toman? ¿Y cómo además actuar frente a la protección que necesitan también quienes están dentro del sistema electoral? Sí, mire, en un programa precisamente de este importante canal yo manifestaba hace unas semanas de que el presidente Gerí tiene 3 principales responsabilidades. Una es devolver hasta donde pueda, digamos, la seguridad a nuestro país. En segundo lugar, garantizar un proceso electoral limpio, transparente y que represente la voluntad popular. Y en tercer lugar, evitar de que las elecciones sean manchadas con sangre. Eso sería una cosa gravísima para el Perú. Entonces, en este esquema, todo lo que signifique rodear de seguridad a los candidatos es una cosa válida. Y eso, por supuesto, implica dotarles de el dispositivo de seguridad que se tiene que entregarles, ya sea, como le digo, a través de la policía o de otras situaciones alternas, y por supuesto incluso de repente carros blindados, porque si alguna experiencia nos deja, por ejemplo, el atentado, el lamentable y execrable atentado que ha sufrido Rafael Belaúnde, es de que él estaba en un carro que tenía lunas de protección. Es que sin eso la situación probablemente sería muy diferente y muy lamentable, por supuesto, porque estoy seguro de que quienes fueron a perpetrar el atentado lo hacían con un propósito decidido, que era el eliminar su vida. Probablemente, pero y además, ¿cómo quedan los candidatos a senadores o diputados? Hace unos días nada más hemos visto que ha sido asesinado uno de ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo quedan ellos? Porque protegemos a la cúpula, que es la cabeza de las planchas presidenciales y lo más visible, pero ¿y los vicepresidentes o en este caso los candidatos a senadores y diputados? Ellos no tienen una protección que especial. Suman decenas de miles. Miles, ¿no? Sí, si miles. contabilizamos. Como está, digamos, planteada en las elecciones, son miles los candidatos a senadores, a diputados, a congresistas al Parlamento andino. Entonces, si todos tienen una representación política, es un tema difícil que el Estado tendrá que contemplarlo.
repito, tratando de estudiar qué es lo que tiene a su alcance en materia, digamos, de seguridad. Ahora, son dos formas que se pueden dar, digamos, la seguridad. Una es la seguridad inmediata al personaje y otra es crear un ambiente de seguridad. Entonces, que por supuesto implica, digamos, un menor número de efectivos, aun cuando no tiene las propiedades que tiene pues el contar con una cápsula inmediata de seguridad, ¿no? Claro, porque resulta un gran reto, es decir, si le damos seguridad a algunos, también hay que darle seguridad a otros. Y si no le damos seguridad a unos, entonces no le damos seguridad a nadie. O sea, están en esa dicotomía. Es una disyuntiva donde tiene que, digamos, tomarse decisiones, y yo creo de que tenemos que confiar también que el Estado, con todos los elementos y las instituciones técnicas que tienen respecto, deben encontrar alguna fórmula de solución. Pero en todo caso creo de que quienes tienen, digamos, la necesidad de contar con una seguridad mucho más fuerte, más potente, son los candidatos, porque, digamos, ejercen una representación. Y al respecto creo de que la Policía Nacional tiene que agotar los esfuerzos para poder dar con los responsables de este atentado al señor Rafael Belaúnde. ¿Y eso por qué? Porque muchas cosas tienen un carácter simbólico. En materia, digamos, de criminología y de policía, esto del carácter simbólico es muy importante. De repente no se pueden investigar ni, digamos, resolver todos los crímenes, pero hay determinados eventos delictivos que sí tienen que ser resueltos por su carácter simbólico. Entonces, daríamos nosotros un gran mensaje a la ciudadanía, a los sectores políticos, e incluso contra la criminalidad, si es que nosotros pudiéramos en breve presentar a los responsables de este atentado. Los resultados, dice usted, además del análisis de las cámaras de seguridad que están muy cercanas. Entonces, y la policía debe estar haciendo un trabajo, digamos, silencioso, invisible muchas veces a los ojos del público, pero sabe hacer su trabajo. Confiemos de que están haciendo, digamos, las pericias necesarias. Creo que la cooperación del señor Belaúnde es muy importante, porque tendrá que de repente recordar algunos eventos que pasaron significativos, y con todo eso yo no tengo duda de que la policía va a hacer un trabajo importante, pero acá lo que nosotros necesitamos es celeridad en el trabajo y resultados. Muy bien, muchísimas gracias a Danilo Guevara, ex jefe de la DINI, que ha estado con nosotros el día de hoy para darnos un poco de claridad cuáles son los caminos por los cuales se puede transitar precisamente para unas elecciones que estén preservadas en torno a ninguna injerencia. Esto quiere decir incluso al de la inseguridad ciudadana, de las amenazas y por supuesto en la protección de los candidatos y el gran reto que significa además de cara al... Bien, buenos días con todos. Señor presidente del Consejo Permanente, señoras y señores representantes permanentes de los Estados miembros de la organización, señoras y señores representantes de los observadores permanentes, señora secretaria general adjunta, señoras y señores, para mí es muy grato volver a esta casa en la que he pasado muchos años de mi vida, en el tratamiento de diversos temas de gran importancia para la región. Pero hoy me trae un tema particular para proponerles una conversación a ustedes. Y en primer lugar, quiero agradecer su apoyo para la realización de esta reunión, en la cual mi país presentará un tema de especial preocupación que consideramos de alcance regional. Para lo cual voy a hacer algunas consideraciones importantes para situar mi intervención en su debido contexto. Empiezo por decir que creo que todos estaremos de acuerdo en que esta no es una de las mejores etapas para nuestra región. Creo que debemos ser francos en reconocer que las divergencias ideológicas nos separan porque no hemos sido capaces de hacer prevalecer lo mucho que nos une. Es, pues, una etapa en la cual el multilateralismo se encuentra debilitado y no está siendo suficientemente ágil para llevar adelante la agenda común que tenemos en nuestra región. Hoy enfrentamos amenazas que atentan gravemente contra nuestro modo de vida y que nos debilitan como región. Me refiero, entre otras, al crimen organizado transnacional
incluyendo al tráfico ilícito de drogas, al tráfico y trata de personas, al de armas de fuego, así como a la corrupción y al cambio climático, por citar solamente algunos ejemplos. Ello nos pone frente a la necesidad de encontrar soluciones prácticas y satisfactorias a los problemas que nos encuentran hoy divididos. Estos desafíos, numerosos y compartidos, con causas y alcances en muchos casos globales, requieren nuestra unidad para enfrentarlos, pero esta se ha visto socavada por diferencias ideológicas. Como región, hemos perdido capacidad de diálogo y con ello la institucionalidad requerida para luchar articuladamente. En este contexto, hemos decidido traer a la atención de nuestra organización una preocupación que entendemos compartida sobre el presente y futuro del asilo diplomático en nuestra región, así como una propuesta orientada a revertir su evolución negativa en la práctica internacional. Lo hacemos recordando que el Perú es un país democrático, comprometido con el Estado de Derecho, el principio de solución pacífica de las controversias y el pleno respeto por los tratados internacionales. Al mismo tiempo, seguimos activos para cooperar con el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación, así como con la revitalización del multilateralismo, para atender con eficacia los desafíos y realidades de un mundo fragmentado en acelerada transformación. El asilo diplomático es una institución jurídica surgida en nuestra región, que se ha convertido en uno de nuestros más importantes aportes al derecho internacional y que ha servido para defender y promover los derechos civiles y políticos que constituyen un pilar de nuestras democracias. No es casual que su codificación a través de la Convención de Caracas, adoptada en 1954, se haya dado en el contexto de la Guerra Fría, en el que en América Latina proliferaron los autoritarismos y las persecuciones políticas. El Perú no ha sido ajeno a estas circunstancias. A propósito de ello, cabe traer a colación el caso Haya de la Torre y específicamente la invocación de la Corte Internacional de Justicia a las partes para encontrar, comillas, una solución práctica y satisfactoria, guiados por las consideraciones de cortesía y buena vecindad que en cuestiones de asilo prevalecieron siempre entre las repúblicas latinoamericanas, cierro comillas. Queremos volver a aplicar esa invocación para encontrar soluciones prácticas y satisfactorias a los problemas que nos encuentran hoy divididos. La democracia peruana, como la de todos los países aquí representados, no es inmune a estos desafíos. En los últimos años hemos pasado por una serie de crisis políticas precipitadas en varios casos por actos de corrupción. Varios de nuestros expresidentes y políticos de todo el espectro han debido rendir cuentas ante la justicia. Nuestro ordenamiento constitucional, no obstante, se ha mostrado resiliente, prevaleciendo la separación de poderes y las garantías para la administración de justicia. Conforme al calendario electoral, el próximo año celebraremos en el Perú elecciones libres y justas y esperamos contar con la observación electoral de la OEA y de otros observadores invitados. Quiero ser muy claro en afirmar que aquí no estamos planteando un caso específico de asilo diplomático, como el de estos últimos días que involucra a la expresidenta del Consejo de Ministros, señora Betsy Chávez, en el Perú, ni tampoco otros ocurridos recientemente en nuestra región. Sin embargo, sí queremos resaltar que estos casos recientes reafirman que se ha producido una evolución negativa en la utilización del derecho de asilo consagrado en la Convención de Caracas de 1954, evolución cuya característica central
es que se utiliza la Convención para otorgar asilo a quienes no sufren persecución política en estados democráticos. Y esta tendencia, hemos observado, se apoya en reiteradas ocasiones en información distorsionada por sesgos ideológicos que socavan nuestra institucionalidad y nuestra buena vecindad y que no se condicen con el espíritu de la Convención. Reconozco claramente que como en la región, en el Perú la justicia no es perfecta. De hecho, se ve desbordada, entre otras amenazas, por el crimen organizado transnacional. No obstante, en líneas generales, en mi país prevalecen las garantías del debido proceso y la pluralidad de instancias, incluyendo la supranacional del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y prevalece sobre todo el principio de no impunidad. Por eso, para nosotros, y estoy seguro de que para todos ustedes, es esencial no desvirtuar la institución del asilo diplomático y evitar que se convierta, en función a criterios ideológicos, en un instrumento para eludir la justicia. Las circunstancias prevalecientes en la época en que se adoptó la Convención de 1954, un continente plagado de gobiernos autoritarios, en el marco de la Guerra Fría, no constituye la realidad que hoy en día enfrentamos. No se ayuda a una democracia ni al Estado de Derecho sustrayendo de su sistema de justicia a sus políticos y a sus familiares cuando estos son procesados por delitos comunes. Por el contrario, el gobierno del Estado asilante se expone a ser percibido como un protector de personas que por lo menos presuntamente han violado las leyes comunes de su país de origen. Con ello, se erosiona la confianza de nuestros ciudadanos en el funcionamiento de sus instituciones, así como la que debe prevalecer entre nuestros países. Además, el asilo crea obligaciones que pueden trascender al gobierno que lo concede, afectando potencialmente los derechos de la persona asilada si la decisión carece de un proceso objetivo y estable. Lo que proponemos, por tanto, es afrontar juntos estos desafíos y proponemos hacerlo conviniendo que cuando se evalúen los pedidos de asilo diplomático en el marco de la Convención de Caracas y otros instrumentos como los que nos vinculan en materia de lucha contra la corrupción, la naturaleza de los delitos se analice de manera oportuna y objetiva con la información proporcionada por el Estado territorial, así como por otras fuentes confiables, antes de decidir si es procedente conceder el asilo solicitado. Ello exige que la aplicación del artículo 9 de la Convención deje de depender exclusivamente de un criterio subjetivo y se base en procedimientos institucionales que aseguren objetividad, trazabilidad y responsabilidad del Estado. Nuestra propuesta es consistente con los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su opinión consultiva 25 del 30 de mayo de 2018, en lo referente a que el asilo no debe concederse a personas que hayan sido condenadas o sobre las que existan serios indicios de haber cometido delitos graves como los contemplados en instrumentos internacionales y regionales sobre terrorismo y corrupción. En el caso peruano debemos ser además consecuentes con nuestra ley de asilo, promulgada en 2002, cuyo artículo 6 prescribe que no podrá otorgarse asilo a la persona que se encuentre inculpada, procesada o condenada ante tribunales judiciales ordinarios competentes por delitos comunes o que haya cometido delitos contra la paz, terrorismo, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad definidos en instrumentos internacionales. Una importante consideración que hemos tenido en cuenta para plantear la propuesta es que en los hechos, una vez concedido el asilo,
se compromete el acceso a la justicia. Las posibilidades de cooperación judicial internacional para llevar con éxito un proceso de extradición contemplado como posibilidad ulterior por el artículo 17 de la Convención de Caracas se presentan remotas en el contexto de una relación bilateral debilitada por la concesión unilateral del asilo, particularmente cuando ha sido motivada por consideraciones ideológicas. Recordemos también que el derecho internacional no ampara la impunidad. Al plantearse un pedido de extradición por un crimen grave, para el Estado requerido rige el principio aut dedere aut judicare, o extraditas o juzgas. Por eso, normalmente un pedido de extradición va acompañado de un informe técnico jurídico detallando la gravedad del delito imputado, su carácter común y su doble incriminación, así como las garantías de debido proceso y los indicios suficientes que sustentan la verosimilitud de la causa. Una de nuestras principales preocupaciones al plantear este tema al Consejo Permanente es cuidar la valiosa institución jurídica del asilo para fortalecerla mediante su uso conforme a la manera en que originalmente se diseñó, es decir, para proteger a perseguidos políticos. Por ello pensamos que es indispensable convenir un procedimiento previo de carácter obligatorio que precise y transparente los términos en los que se debe cumplir con el artículo 9 de la Convención de Caracas, estableciendo lineamientos que permitan una evaluación objetiva y oportuna basada en la información verificable del Estado territorial y que reduzcan la discrecionalidad individual en su aplicación. Debo informar finalmente que hemos hablado con los colegas cancilleres de varios países que comparten nuestra preocupación. En el curso de esas conversaciones se nos ha sugerido la posibilidad de solicitar una opinión al Comité Jurídico Interamericano. Naturalmente, estamos abiertos a oír esta y otras recomendaciones e ideas y tener una discusión al respecto orientada a defender y fortalecer el multilateralismo y los tratados que nos vinculan, porque estamos convencidos que de ese proceso saldremos fortalecidos. Están circulando en este momento una documentación donde formulamos 3 preguntas al Comité Jurídico Interamericano para la consideración de Se le acabó el tiempo, pero puede concluir, señor ministro, por favor. Correcto, eso justo le íbamos a preguntar. Ayer nos llamó la atención este ataque que había sufrido el precandidato Rafael Belaúnde, ¿no? Y que pone en alerta también luego de este incidente que hemos visto en Piura. Un precandidato también ha sido baleado, lamentablemente perdió la vida. Sobre el incidente de ayer, yo descarto de que sea un tema político. A mí me parece que es la sola representación de la delincuencia y la inseguridad que estamos viviendo. Lo que le ha pasado a él, le pasa a los mototaxistas en San Juan del Lurigancho casi todos los días, de que están siendo amedrentados, le pasa a los más de 40 choferes que ya tenemos fallecidos. Entonces solo es la representación de la sociedad, porque los políticos no somos pues extraterrestres, somos ciudadanos y definitivamente ahora vamos a estar más expuestos, pero en definitiva no tenemos mayor privilegio que nadie. Correcto, no debería haber entonces seguridad para los candidatos. Yo creo que eso debería, como lo dijo el especialista, debe ver ya de cada partido para proteger a su gente, pero no que el Estado debería estar gastando, porque un político, yo me pongo en el lugar, y yo no valgo más que un chofer. Entonces, el chofer es más, sale a trabajar desde las 6 de la mañana, yo estoy entrando a mi oficina a 9 de la mañana, entonces considero de que él está mucho más expuesto que yo. Yo por ser política no voy a tener que el Estado me ponga a alguien a cuidarme a mí y no a él. Ellos nos están matando, Carla, han salido a las calles a decir, nos están matando. Cuando hicieron sus marchas, que mucha prensa criticó y dijo cómo es posible que paren Lima, ellos decían claramente, tú hoy día puedes llegar tarde a tu trabajo.
yo no sé si voy a regresar o no voy a regresar a mi casa. Bueno, y la exposición a la que también están las personas que tomaban esos ómnibus, ¿no? Por supuesto, todo el mundo, todos estamos expuestos. Políticos ahora, de pronto, políticamente, y yo sí creo de que esta campaña va a ser la más sangrienta que tengamos. Ojo que no es la primera vez que en el Perú matan candidatos, siempre ha habido. En mi región, Junín, mataron a un candidato que era favorito, era el líder Villasana, y recién se dictó sentencia hace muy poco tiempo, y una sentencia que nos ha dejado más dudas que satisfacción de la justicia, ¿no? Que a veces no se encuentra justicia, justamente. Yo creo que es muy difícil encontrar justicia en un país que tiene todo contaminado, el fiscal ayer recibiendo 3.000 soles, el comisario creo que del Agustino Los Olivos, que le daba permiso a toda su gente por plata. Entonces estamos, discúlpame la palabra, para tu público, estamos jodidos en realidad. Esta, digamos, situación por la que ustedes están pasando ha sido conversada en Podemos. ¿Van a contratar de pronto gente que los pueda cuidar? No hemos conversado este tema, en realidad hemos estado hablando sobre las propuestas, hemos estado hablando sobre nuestro lanzamiento que ha sido el pasado sábado 29, y aprovecho para agradecer a todas las personas que, a pesar que había la final de la Conmebol y el tema del fútbol, hemos tenido a 8.000 personas en San Juan del Lurigancho, donde nació Podemos Perú, que es un partido de cono, y agradecer a todas las personas. No hemos hablado sobre este tema, pero considero de que es de vital importancia, porque si queremos nosotros generar los cambios que estamos proponiendo, lo primero que tenemos que garantizar es que lleguemos a vivos después de la contienda electoral, ¿no? Le pedimos un minuto, por favor, señora García, ¿por qué? Con una carta de renuncia. ¿De quién? Beatriz Merino renunció al cargo de presidente ejecutiva de la Universidad César Vallejo, cargo que desempeñaba desde el 2016. La carta está dirigida a César Acuña Peralta. Señala lo siguiente: la presente es para comunicar mi renuncia irrevocable al cargo de presidente ejecutiva de la Universidad César Vallejo, que vengo desempeñando desde el 1 de enero del 2016. Mi renuncia se hará efectiva el 31 de diciembre del 2025. Quiero expresar mi agradecimiento al personal docente administrativo y en particular a los alumnos de la UCB por su confianza, respaldo y aprecio durante todos estos años. Asimismo, desearles el mayor de los éxitos profesionales y personales. Me voy con la satisfacción de haber cumplido. Al llegar hace 10 años encontré una universidad sin licenciar, con poco más de 60.000 alumnos y muchos retos por delante. Me voy dejando a la UCB licenciada, con 215.000 alumnos y en el 7º lugar de las universidades privadas según el ranking SUNEDU. Les deseo a ti y a la UCB un camino de realización de todos los logros. Les agradezco por su confianza durante estos años. Firmado Beatriz Merino.